Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, comprender y analizar detenidamente la problemática nacional e internacional. Honduras atravesando dificultades económicas porque no existe la suficiente fuente de empleo. La industria, la pequeña, la grande industria, los que generan empleo, porque no es el gobierno el que genera empleo, es la empresa privada a través de principalmente la micro, mediana y pequeña industria y por supuesto la gran industria o las grandes empresas, los emporios empresariales son los que generan empleo en un país y por lo tanto lo correcto es cuidar ese tipo de empresas y más bien estimular que vengan más inversiones al país, ya sean nacionales o internacionales, si no, no va a haber empleo. Entonces, si no hay empleo, que es una necesidad básica de un ser humano, el empleo, no va a tener la oportunidad de sus alimentos, no va a tener oportunidad de sus medicamentos, ni de educación, ni de vivienda, ni de esparcimiento, que son las necesidades básicas de un ser humano de múltiples más. Así que hoy estaremos abordando ese tema, pero antes de comenzar la temática del día de hoy, quiero realmente felicitar a Coca y Asociados, una empresa que está celebrando y estamos nosotros acompañándole orgullosamente el aniversario de Coca y Asociados, una empresa que desde 1999 se ha destacado por su confiabilidad, ética, excelencia técnica y compromiso con sus clientes. Muchas felicidades, Coca y Asociados, auditoría. Gracias por estar con nosotros y gracias a los clientes de Coca y Asociados también por la credibilidad que le tienen a la empresa. Y hoy le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado para abordar la temática cómo o cuál sería el secreto de generar empleo y cubrir todas las necesidades básicas del ser humano. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Gunter Laínez, presidente de la AMPI. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Unidos en Diálogo. Gracias, doctor. Placer saludarlo y gusto de volverlo a encontrar. Ya días, ¿no? Ya días. Antes de comenzar, nos gustaría escuchar brevemente dónde nace Gunter Laínez, cómo llega a través de sus estudios, sus experiencias laborales a estar donde está y si jugaba maules, trompos, se subía a los árboles, bajaba mango, guayabas o qué sé yo, no sé cómo pasó la infancia don Gunter Laínez. Sí, de barrio, Choluteca, barrio Cabañas. Allá prácticamente nos crecimos, mis padres pues del lado de Marcovia, mi madre del lado de Linaca. Son dos pueblos, uno autóctono y el otro más de agropecuario. Nos crecimos en Choluteca y estando allá, pues nos venimos a estudiar como antes que nos tocaba, después de que salías del colegio, venía a estudiar a la Autónoma acá en Tegucigalpa, no teníamos las regionales todavía. Entonces venimos a incursionar en la licenciatura en Comercio Internacional, eso fue lo que nosotros venimos a sacar en la Autónoma. Posteriormente nos retornamos nuevamente a Choluteca y familia, rapidito a casarse, pucha, aquí entonces era así. Cuatro bellos hijos, 3 bebitas y un varoncito, y ahí están ellos creciendo y van, gracias a Dios, ya solo me queda una bebita que ya está en su high school. Y incursionando, pues, ¿qué te diré? Siempre en la familia, pues, hemos sido una familia emprendedora, con varios tipos de emprendimientos, desde el agropecuario, ganadería, lácteos, distribución de repuestos, tornillos. Esa ha sido la actividad de parte nuestra. Y luego tuve la oportunidad en Choluteca de iniciarme en el movimiento cooperativo. Aquí, gracias a la cooperativa Chorotega, valga la publicidad, pues tuvimos la oportunidad de presidir, de ser su presidente, y una cooperativa pues con un gran tamaño y nos permite incursionar, conocer, ahondar un poquito más sobre lo que es la economía social en Honduras.
Tuvimos la dicha también de estar en la junta directiva de FACACH, de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, después tomar la presidencia del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía, y esto pues nos llevó a conocer muy bien todo lo que significa el empresariado de economía social. Háblese cooperativas, empresas asociativas, incluyendo las campesinas, empresas de servicios múltiples, cajas rurales, todo este modelo de empresarialidad que tiene que ver desde una perspectiva de economía social, en donde varias personas se unen y ponen como una actividad en común y todos hacen un esfuerzo para sacar esa actividad. Y aquí nos vamos a encontrar las cooperativas de transporte, las cooperativas agroforestales. Hay muchas cooperativas en Honduras muy buenas. Los Palmeros en el norte. Hondupalma, por ejemplo, es una empresa de cooperativas. Entonces, ahí fuimos desarrollándonos. Luego tuvimos la oportunidad con el presidente Lobo de entrar en la Secretaría de Industria y Comercio. Fuimos subsecretarios de MIPYME. Y ahí estuvimos hasta el 2017. De ahí estuvimos hasta ahí y con el expresidente Juan Orlando incursionamos en el proyecto de crédito solidario, proyecto que logramos atender a más de 200,000 emprendedores a nivel de todo el territorio nacional. Fueron más de 2,000 millones de lempiras que se pusieron a disposición de la micro y la pequeña empresa. Y ahora pues aquí apoyando siempre el sector PYME a través de la Asociación Nacional de Medianos y Pequeña Industria. Y ese ha sido el recorrido, te lo resumido. Pero me inquieta porque sé de tu forma de actuar y de tu activismo en relación a no quedarte sentado, sino que estar siempre en eso. ¿Qué pasa que en Honduras no podemos salir de este subdesarrollo económico, social, cuando mencionas esas cantidades de dinero que se manejan para el apoyo a la micro y mediana y pequeña industria y no salimos de este atolladero? ¿Qué es lo que está pasando en el país? Porque la gente tiene problemas porque no puede comer, porque no tiene cómo comer, porque no hay dinero, porque no tiene empleo. Y mucha gente se nos va del país. Tenemos un problema serio en este momento, bueno, y no en este momento, ya viene arrastrándose varios años en la cuales a mí me tocó, por ejemplo, en reestructuración del edificio, parar porque no habían albañiles, problema con los mecánicos, las personas que capacita, por ejemplo, el Infop, aprovechan y se van del país a trabajar al norte o a Europa porque no hay opciones en el país. ¿Cuál es ese botoncito que falta pegar ahí para que las cosas sean diferentes? Lamentablemente no vamos a encontrar una fórmula así y que esta es la varita mágica, el A más B nos va a dar de respuesta C, porque estamos siendo víctimas de una cultura a nivel del país. Lamentablemente intervienen diferentes factores y diferentes actores que nos provocan una cultura, ojo, no de emprendedores, no de empresarios, porque hay que entender dos conceptos. El emprendedor es aquel que continuamente está arriesgando y buscando iniciativas y iniciando, pero el empresario es el que consolida, es el que crece, es el que sostiene y crece y desarrolla, ¿sí? Entonces son etapas, eso sí, son etapas. Entonces comenzamos actores como la educación, es el primer elemento que lo vas a encontrar en la matriz. Una educación que desde el colegio, la escuela, la universidad te están prácticamente adoctrinando para que seas empleado. Me acabas de decir, no buscan empleo, no hay empleo, es que no hay iniciativas de emprendimiento. Y las iniciativas de emprendimiento que tenemos en el país son de subsistencia o son emprendimientos de necesidad. Es gente que en ausencia de una oportunidad de trabajo se ve obligada a emprender. Sale la señora. Y en esto, más las mujeres. La que toma la iniciativa de emprender, más que el varón, es la mujer. Creo que ahí hay un tema que resolver.
Entonces las mujeres inician diferentes emprendimientos. Si tú vas de aquí al centro y cuentas cuántas iniciativas de emprendimiento de negocios tenés de aquí en esta línea, es enorme la cantidad. Entonces, pero son emprendimientos que, si bien nacieron por necesidad, tienen un espacio para volverse de oportunidad. Y eso tiene que ver con la creatividad, la visión de ese emprendedor. Y aquí voy ya con una visión de empresario, crecimiento. Yo pude ver señoras que comenzaron vendiendo tortillas en el mercado y con asistencia, con asesoría, con recursos de apoyarla, logró comprar su máquina de hacer tortillas, pasar de vender una pailita donde su meta de venta eran 500 lempiras al día a vender 10,000, 15,000 lempiras diarios en tortillas. Entonces, y pues te lo pongo como ejemplo porque Cambia la vida de una persona de 500 a 15,000, la cambia. enorme. Y no solo eso, los empleos que genera en el interín. De acuerdo. Entonces, y pongo el ejemplo porque puedes menospreciar a la señora vendiendo tortillas en un canasto. Y decir, eso no va a crecer nunca. Yo he escuchado comentarios de muchos que dicen, ¿a quién se le ocurre que con micros vos vas a crecer o vas a desarrollar un país? Pues yo creo que es que no está viendo lo que tiene alrededor. Es que son los micros los que sostienen la economía del país. Mira, 80% del empleo en Honduras lo genera la micro y la pequeña. No es la gran... Bueno, el gobierno pasado, ¿cuánta gran empresa trajo? ¿Cuánto creció la inversión extranjera directa? No, más bien se fueron varias empresas. Creció y se fueron. Se fueron las camaroneras del sur, de tu lugar. Pésimo. Una pésima decisión. Una pésima decisión. Y ahí voy, es otro componente, el tema político. Ajá, y el problema con la gran cantidad de tiendas chinas, cada esquina, y los que antes tenían oportunidad de tener su emprendimiento en toda esa calle, ya hay menos. Y tenemos aquí también, lamentablemente, funcionarios con poca visión de desarrollar lo nacional, de promover lo nacional. Y nos abrimos así para el mercado extranjero. Tú sabes que en China poner una empresa es lo más fácil. Hay recursos, el Estado te provee un espacio físico, te inyecta dinero, 0 tasa de interés. 0 tasa de interés. Pero aquí no. ¿Ves? Aquí nos asfixian, nos ahogan y si es posible nos pisotea el Estado más bien. Bueno, yo te pregunto. Este y el anterior y los anteriores no son están los haciendo. programas que están en este momento de apoyo a la micro y pequeña empresa? Que yo sepa ni uno. Yo no entiendo por qué esa miopía de creer que porque esto lo hizo el gobierno anterior yo no lo puedo continuar. Tienen que ver con un tema de visión de país, tener conciencia, sentido de responsabilidad, porque al final es el país. Por eso los grandes índices de violencia. Sí, ¿qué van a hacer? Y aquí es donde los grupos de crimen organizado pues se aprovechan porque tienen un caldo. O sea, tenés aquí todas las condiciones para hacer lo que tengan que hacer, porque es fácil, porque hasta la policía es corruptible. ¿De acuerdo? Entonces, si le diéramos vuelta a esta matriz, si realmente nosotros apostáramos al zapatero, oíme, Séptima Avenida, a mí me da un pesar cómo subsisten estos pobres artesanos del calzado. Pero al final artesanos... Pero ya casi no hay. Bueno, porque... Ya no hay, porque yo me acuerdo que yo iba, por ejemplo, al lado de la 3 de Mayo, una gran cantidad de empresas productoras de zapatos. Ahora yo no paso por ahí, no hay ni una. No hay ni una empresa productora de zapatos. Los zapateros, famosos zapateros, ahora no sé cómo estarán en Comayagua. ¿A dónde es que se hace que vea que era un municipio? Tenemos zapatos en Santa Bárbara, tenemos zapateros que todavía hay empresas de zapatos en Santa Bárbara, San Marcos de Colón, Choluteca. Pero es que le gustan las botas. Las botas, o burro, no, pero es insignia incluso. Entonces, pero ¿qué te ayuda el gobierno? Como el gobierno, ojo, no confundamos, porque muchos creen que cuando yo hablo que el gobierno es que nos va a venir a solucionar los problemas a todos. No, es que también... Que nos haga un ambiente adecuado para producir.
pongamos las condiciones y entender cómo funciona el mercado. Acabas de mencionar los productos chinos. Si yo voy a abrirme al mercado chino, debo de entender en qué condiciones producen los chinos, para ver si en verdad le estoy dando las mismas condiciones a los empresarios hondureños. ¿Me explico? Porque si no, lo que vengo es a matar al mercado. No, bueno, y se ha visto en Comayagüela. Comayagüela, ya el micro y pequeño empresario ya está desapareciendo. Una gran cantidad ya desaparecieron por una gran cantidad de tiendas chinas. Sí, pero fíjate que aún todavía hay muchas iniciativas, me asusto de muchos jóvenes, y el llamado aquí, voy a regresar al punto inicial de la parte coyuntural de la educación. Hay unas universidades que han ido promoviendo más este tema del emprendedurismo, y entonces para que jóvenes que egresan de las universidades pongan su negocio, y no que se gradúen de la universidad y salen en la búsqueda de la gerencia. O sea, como que hubieran 1000 gerencias esperándote, ¿no? Pues nadie quiere un empleo menor, ¿no? Entonces no quieren ir a ganar salario mínimo, pero hacia ahí termina. Y a mí me da un pesar enorme cuando yo veo maquilas o alguien que abre una apertura pública, un puesto de trabajo, y aquí hay grandes filas de gente queriendo esa oportunidad de trabajo. Entonces, aprovechar que las universidades continúen fortaleciendo esas iniciativas para que estos jóvenes que están en las universidades, que logran adquirir un conocimiento técnico y profesional, lo pongan en práctica, pues administrando, poniendo un negocio, generando una nueva idea. Y eso es lo que genera oportunidades para que los que no fueron a la universidad se puedan insertar laboralmente, ¿de acuerdo? Honduras está pasando por una oportunidad que tiene que ver el bono demográfico. Hay bastante joven, hay mucha fuerza de trabajo, pero la matriz se va a dar vuelta. O sea, ya hoy mis hijas, por lo menos, yo les digo, amor, ¿y cuántos nietos me van a regalar? Y yo, papá, pues, ojalá te encanten los perritos, porque es lo que te voy a traer. Y porque, está bueno el chiste. pero es porque está pasando también eso. O sea, los jóvenes que están logrando estudiar, los que salen del país, no están pensando en familias numerosas como las que nosotros venimos. ¿De acuerdo? Y entonces la matriz que hoy tenemos se va a volver inversa. Y yo te pregunto, bueno, tú que eres doctor, ¿el país estará preparado para atender esta gran cantidad de adultos mayores que vienen? Definitivamente que no, no es ni en este momento que hay menos lo puede hacer, no digamos si hay más. Entonces, pero para que entiendas hacia dónde va el tema de la población. Entonces ahorita el país debería, el gobierno, cualquier partido que esté en el gobierno del país, debe de entender la prioridad que tiene la micro y la pequeña empresa. Debe de entender la prioridad de culturizar en las universidades. Y la gran empresa, por lo menos los que son grandes empresarios hondureños, deben de ayudar también a encadenar. Porque cuando el país se concentra la riqueza en pocas manos, entonces eso es otro problema serio dentro del desarrollo del propio país, y no, es muy lento el desarrollo. Y prueba de ejemplo te doy en Costa Rica. Costa Rica tiene un mayor derrame económico, hay mayor número de empresarios, hay empresarios con mayor conciencia de generar encadenamiento para que varios pequeños, en vez de importar productos de afuera, y en mi cadena de producción yo le puedo comprar a locales, entonces compro a locales. Y entonces yo tengo la oportunidad también de salir. No sé si me explico. Es bien interesante, verás que Es que la economía, aunque la hagan ver terrible y mente difícil, no es tan difícil. O sea, la economía se mueve en relación principalmente a lo interno que acabas de mencionar. Sí. Si no, ¿cuál es el problema grave aquí en Honduras? Que por más dinero que manden, la producción que tenemos realmente de nuestros hondureños que van al extranjero a trabajar y mandan la remesa, ¿y qué viene? Mandan la remesa y el que está aquí empieza a comprar, pues sí, pero es porque empieza a comprar productos chinos, productos norteamericanos y productos de cualquier parte menos hondureños. Entonces, el dinero que viene de las remesas también se va
y Honduras no tiene suficientes empresas exportadoras para que generen la cantidad de dólares que el país necesita para poder superar. Entonces, definitivamente estamos pasando una situación caótica, difícil. Incluso aquí, ¿cuáles son las esperanzas en Honduras? Las remesas, el café y ¿qué más? Los camarones que ya no están. La ocra que no sé cuánto estará moviendo eso, pero es temporal, o sea, tiene sus momentos, pero también así como hay momentos, cae muy rápido, bien cíclico. Yo creo que es importante entender también acá los sistemas de finanzas, o sea, la parte financiera es otro tema. El sistema bancario no está diseñado para atender a empresas, empresarios. Tú puedes ver en los bancos que tengo banca MIPYME, ¿ok? Pero literal, es una banca MIPYME que primero yo tengo que demostrarle que no ocupo dinero para que me preste dinero. O sea, tengo que llevarle un estado financiero donde reporto ganancias que fuertes, no necesitaría préstamo. Que tengo las garantías más sólidas, ¿verdad? Para no poner en riesgo el capital que él me está prestando. Y todo, que ya tengo que tener 2 años de estar operando con super rentabilidad para ser sujeto de crédito. Yo quedo... Cuando ninguna empresa en 2 años se puede superar. Aparte de eso, lo único que ofrece la Banca Nacional es préstamos para consumo. La tarjeta de crédito la ofrecen día y noche, le ofrecen tanto dinero que ofertas para que compre con tarjeta de crédito. Andas con carro. En el día te resuelven. En el día te resuelven. Entonces no es posible también. La banca debe de entender un poco, y aquí el gobierno debe de ser creativo en poner recursos. Y ojo con esto, yo no estoy diciendo que el gobierno sustituya el rol que le corresponde a la banca nacional, que es la banca nacional, pero debe de ser creativo con la banca nacional para generarle condiciones para que arriesguen recursos para los productores, para los emprendedores, para aquel que le da un valor agregado. Tú decías, mira, el café lo mencionaste ahorita. ¿Por qué el café sigue siendo un referente y sigue marcando distancia? Porque se trabajó, yo quiero felicitar al ICAFE y todos los que estos gremios organizados que apostaron realmente a poner valor agregado al tema del café. No es vender café en la pulpa, sino es un descascarillarlo, llevarlo a grano oro y después puedes molerlo, de incluso transformarlo, y le diste otro valor. Por ejemplo, hoy me regalaron 2 bolsas de café. Una que viene de Jojona y otra que viene de Danlí. Una con ¿qué le agregaron? No me acuerdo qué. Me dijeron, pero café de calidad, producido en estas zonas del país, y cosa que hace muchos años no se miraba. O sea, eso sí es factible. Ahora lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, en este caso, estimular que ese café que viene de Danlí en bolsas bien bonitas y el que viene de Jojona también en bolsas bonitas, y así como lo tienen en Cane, porque donde yo ando siempre miro gente que trae, o sea, de Cane, de Corquín, de Santa Bárbara, de Comayagua, de diferentes partes del país. Lo que hay que hacer es estimular la compra y venta de ese tipo de productos. De producto nacional. Desde AMPI, eso es lo que nosotros estamos tratando de promover, generar espacios de colectividad, por ejemplo, que cadenas de comercialización, ayudar a vender lo que estos pequeños industriales están produciendo, y entender que ahí se encuentran quienes están prestadores de servicios, hay quienes prestan servicios de venta, comercialización, distribución, empaque, incluso diseño de etiquetas, envase, todo eso es parte del proceso, no solamente el que está produciendo. También, por otro lado, ayudarlos con el tema de la proveeduría de insumos, o sea, lograr comprar insumos en cantidad, porque unimos a varios que están ocupando lo mismo, y no es lo mismo que vos vayas a preguntar por 100 bolsas para empaque a que compremos 1.000, 2.000, 10.000 unidades. Entonces los costos se abaratan. Los costos bajan. Ahí hay una dinámica interesante a través del AMPI. Pero también, ya volviendo al tema, que el país
y el gobierno, las universidades, todos debemos de hacer un esfuerzo en conjunto y alinearlo. Mira, tengo una hija que estudió en el extranjero y se graduó de ingeniería química en Alemania. Ella me decía, mira, yo no entiendo Honduras. ¿Sabes qué? Acá se está produciendo toda la cosmética que se hace aquí en Alemania, se hacen envases que se distribuyen para otros países que después te la devuelven y allá llega. Y para que vos entendás, muchos de estos productos, las materias primas, ¿sabes dónde? De Honduras. O sea, Honduras tiene un bosque tan enriquecido. Bueno, tú que eres médico. Hay mucha medicina natural, muchas plantas que generan materias primas para generar medicamentos. Pero ¿dónde está un verdadero laboratorio de transformación médica nosotros acá? Esa es responsabilidad única y exclusiva de una institución del Estado que se llama Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que no cumple su rol social y de generación de oportunidades para los jóvenes. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras solo está sacando personas para que busquen empleo y el joven se frustra porque no encuentra empleo. Entonces esos son los cambios y vamos a hablar de esos temas al retorno de la pausa. Ya retornamos aquí a Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, comprender y analizar detenidamente la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Antes de continuar con la temática, quiero en este momento agradecer a la clientela de Coca y Asociados Auditores porque se está celebrando con un gran orgullo el aniversario de Coca y Asociados, una empresa que desde 1999 se ha destacado por su confiabilidad, ética, excelencia técnica y compromiso con sus clientes. Muchas felicidades, Coca y Asociados Auditores, al servicio de todos ustedes. Retornando con la temática, en este caso da pesar lo que mencionabas antes de irnos a la pausa, las oportunidades que los jóvenes tienen en Alemania y las oportunidades que los jóvenes no tienen en Honduras porque los encargados de rectorar la educación superior no tienen ni la mínima idea para qué están en esos puestos. Porque creen que esos puestos son para construir edificios o para, qué sé yo, crear carreras que lo que salen al egresar es a buscar un empleo y no tienen la oportunidad los jóvenes de un empleo porque no hay suficientes empresas, no hay emprendedores y no hay gran empresa que absorba a todos los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ni de las universidades privadas porque simple y sencillamente tenemos el camino equivocado. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, con una Universidad Nacional Autónoma de Honduras y las universidades privadas en nuestro país? Y esto tiene que ver con un diálogo sincero, social, a mí no me gusta decir un pacto social porque tanto se ha hablado de un pacto social, pero sí una responsabilidad social y un diálogo sincero de parte de todos los sectores para poder levantar el país a los niveles que Honduras puede salir adelante. Bueno, la universidad se lleva la gran responsabilidad porque es el que rectora, es el ente rector de la educación superior. O sea, es distinto que tenga las diferentes universidades privadas, quien marca y quien rige y quien aprueba es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, lastimosamente, no vemos o no se evidencia los recursos en materia de investigación y desarrollo. En materia de investigación y desarrollo social, entender hacia dónde se está moviendo la sociedad y como universidad, qué está proponiendo. De acuerdo a cómo nos anticipamos como hondureños para poder responder a las diferentes necesidades de la población, desde la parte de la economía, desde la parte social, bueno, en todos los sentidos. Mira, yo creo que... Ni en salud, pues si en salud sí no se están produciendo los médicos que el país requiere, las especialidades y subespecialidades, tenemos deficiencia porque simplemente el ente rector de la educación superior, y en este caso en salud, el ente rector del área de salud y el seguro social,
no se sientan a dialogar ni a decir estas son las necesidades del empleador, que es la Secretaría de Salud y el Seguro Social, que debe ser cubierto por otro ente del Estado, porque es de nuestros impuestos. Esas tres instituciones viven de nuestros impuestos. Entonces tienen que sentarse, dialogar y buscar soluciones a un problema que nos está agobiando y que, bueno, por la ineptitud de los gobiernos, incluyendo en salud, agachan la cabeza porque como le ignoran, no entienden que el problema no es en este preciso momento que nace, sino que tiene muchos años de estar, pero no toman la decisión de resolverlo porque ignoran cómo resolver este tipo de problemas. Y sobre todo la incapacidad para poder convocar a otros que posiblemente te pudieran dar ideas, analizar del cómo. Mírate que aquí hasta los egos, ¿no?, son tan crecidos que yo puedo ver gente con una cantidad de títulos, pero en la practicidad totalmente perdidos. O sea, la teoría con la práctica no es nada que ver, hay que vivirla para sentirla. Yo diría que el país va a tener que moverse, por un lado, una clase política que tiene que entender que ya no es este tema de estar discutiendo y ¿cómo te explico? Bueno, verlos ahí como dicen en mi pueblo, cómo te bajan las canastas, ¿no? Poniendo cartelones, sacando sí, a ver quién grita, ahí en el Congreso. a ver quién grita más, a ver quién insulta más, a ver quién denigra más, a ver quién se inventa más. Es triste realmente. ¿Quién es más cínico, más mentiroso? Sí. Y más... Esa es la clase política que estamos ahorita. O sea, las campañas hoy en día de ahí donde agarres es lo que están discutiendo. Pero nadie está realmente pensando en cómo generamos diferentes modelos de atenciones, de promover el tema del desarrollo empresarial, de llevar empresas a los diferentes municipios. Mira, yo respeto a los alcaldes, te digo que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos y a veces desde el gobierno central se ve al alcalde como un simple administrador de transferencia. No es cierto. Es la cara frontal de un gobierno. Es el que tiene que levantarse en la madrugada porque le llegan a tocar la puerta porque se murió alguien y hay que asistirlo, o alguien que está enfermo y hay que moverlo. Realmente los alcaldes en tierra adentro son los que realmente se las vende a palitos. Y que me estás acordando de algo, porque yo me acuerdo que en el gobierno de Carlos Flores Bacusé, cuando era ministro de Salud o secretario de Estado de Salud, el doctor Plutarco Castellanos, yo una vez estaba en la oficina de él, reunido con él, hablando algunos temas. Yo casi recién egresado y me acuerdo que tenía un problema de huelgas en el sistema de salud y los hospitales, porque estaban paralizados los del sindicato y por lo tanto los de aseo y los de vigilancia estaban de brazos caídos. Y entonces yo le planteé al doctor Plutarco Castellanos, que me quedó viendo raro y no me entendió el mensaje. Y con mi respeto y aprecio al doctor Plutarco Castellanos donde se encuentre, yo se lo dije a él: mire, doctor, este es el momento que ustedes tienen la oportunidad. Me acuerdo que en ese tiempo le daban transferencia a la alcaldía, no sé si era el 3 o 5%. Suban, le digo yo, ese de 3 o 5 a 8 o 9 o 10%, a 8 que lo suban, le digo yo. Y le pasan a ustedes las responsabilidades a las alcaldías de administrar los centros de salud y se hace lo que se tiene que hacer en aquel tiempo. Estamos hablando hace cuántos años, estamos hablando de 28 años prácticamente, más o menos, sí, 28 años, sí, 28, 27 años que yo le dije eso a él, de que le subiera la transferencia a las alcaldías y que le pasara la responsabilidad a las alcaldías de los centros de salud. Me quedó viendo como bicho raro, no le entendió el mensaje y no supo qué hacer y no le entendió ni le paró bola. Que es lo que el presidente Narri Afura dijo en su campaña que iba a hacer y que hasta el día de hoy no ha hecho nada al respecto. Mira, yo creo que él tiene muy buenas intenciones y está enfocado. Lamentablemente, es mi impresión, no quiero... El equipo no está siendo congruente. No está siendo congruente, se están quedando atrás, no entienden la dinámica, no están saliendo al ritmo que el presidente quiere. El presidente es un tipo pragmático, o sea, no es un tipo de estar pensando mucho ni de estar hablando tanto. Si vos te fijas, igual la forma de gobernar aquí en la capital en su momento fue de hacer.
Nada de publicidad, nada de estar inaugurando obras, yo los hacía y ya caminaba con la siguiente. Entonces hay que entenderlo a él en su forma de pensar y de querer hacer las cosas. Pero ¿cómo no le van a entender si son los mismos empleados que tenía en la alcaldía que son los que tienen casa presidencial? No hay ni uno nuevo. Todos los que tenían la alcaldía en sus 8 años son los mismos que tienen casa presidencial. ¿Cómo es que no lo entienden? Es diferente, porque como en aquel entonces eran estas personas que de repente no estaban ni eran los responsables de estar combatiendo el tema de la delincuencia, no eran los responsables de ver temas de seguridad, no eran los responsables de ver el tema de empleo, no eran responsables de acuerdo de ver toda la estructura de salud a nivel macro. O sea, a nivel macro. No los responsables de estar visualizando con visión de país y cómo me adelanto a las diferentes problemáticas del país. Y lo peor todavía es cuando vos no te dejas acompañar, porque algo que ha tenido el Partido Nacional, yo voy a ver el Partido Nacional, que quien está gobernando, tiene gente muy preparada, con mucho conocimiento, con mucha experiencia, que no necesitan estar al frente, ¿de acuerdo? Pero sí posiblemente integrados para estar aportando. Ahorita todos los funcionarios están pasando por una curva de aprendizaje, que tarde o temprano está pasando una factura muy pesada. Y por eso te digo, no están al ritmo del presidente. Pero el presidente, él quiere avanzar y atender. ¿Pero y quién tiene la culpa ahí? Bueno, ¿el presidente? Va a tomar decisiones. Yo siento que él ya va a tomar decisiones. Y ya decisiones muy tarde. Por ejemplo, en el área de salud, cuando a diario mueren una gran cantidad de personas por una mala decisión, por un atraso, por poner un abogado en el Seguro Social, por no tener ministro y por tener viceministro en salud que no dan el ancho, la gente se está muriendo. Ahí hay videos a más no poder de evidencia de cómo la gente llora, sufre por la mala atención en salud, que es uno de los temas de necesidades básicas, pero que también tiene que ver con una gestión adecuada y correcta para poder entender la responsabilidad que un Estado, que un gobierno tiene ante su población, que también tiene que ver con la generación de empleo. Sí, si volvemos a este tema, es justo. Yo pienso que a él está pesando mucho porque si hablamos solo han pasado que van 5 meses. O sea, más que suficiente para demostrar si funciona o no funciona mira, yo tengo clara la visión del presidente y yo la comparto en algunos temas porque es pragmático. Lo que no veo claro es cómo se están conectando su equipo y ahí siento que ellos sí están perdidos porque están entrando en una burocracia y se están enredando en burocracia y creen que es administrar. El rol de ellos es administrar posiblemente, ¿va? Pero quieren administrar con tanta formalidad de las cosas que no están caminando, o sea, y se están empantanando. No sé, yo vengo de una escuela en la que a mí me decían qué es lo que hay que hacer para estar allá y no para decir por qué no lo puedo hacer. Entonces yo creo que esa es la pregunta que deberían de hacerse todos, si realmente pueden hacer las cosas que se están requiriendo y si no, dar espacio. ¿Quién es el encargado de la micro, mediana y pequeña industria en este gobierno? Está compartida, pero está recayendo en este momento en Semprende. Semprende es la responsable. ¿Pero están haciendo algo en este momento? Mira, los he visto vinculados con Infop, con diferentes talleres, se han vinculado con las cámaras de comercio y han estado sacando algunas asistencias, están repotenciando ahorita los que son centros de desarrollo empresariales. Sin embargo, el presupuesto que le asignaron a Semprende es demasiado pequeño para lo que realmente estos tienen que hacer. Yo creo que ahí es lo que no ha habido no ha habido quien realmente luche por la institución misma, porque como te digo, venían de tener más de 2.000 millones invirtiéndose en este sector y pasaron a 200 millones. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, la persona, porque no sé quiénes son, no sabía eso, ni sé quiénes son, la persona encargada de agricultura, ganadería y la producción o la seguridad alimentaria en el país? ¿Qué están haciendo en este momento? Sí, bueno. Que tiene que ver con la micro,
pequeña y mediana industria. Y aquí ya desde la parte productiva agrícola y agroindustrial, totalmente de acuerdo contigo. Sí, y si vamos a hablar, la problemática te la vas a encontrar en todo lo mismo, porque desde sistemas de regulación que no me permiten a mí salir, sistemas o recursos de financiamiento, por ejemplo, en este momento sacaron y anduvieron con un tema ahí de que iban a condonar deudas, de acuerdo, de algunos productores. Miren, para mí es un mal mensaje, una condonación, un pésimo mensaje. Porque si bien es cierto, pueden haber unos 5,000, yo voy a hacer exagerado, 10,000 productores voy a poner yo. Pero es que hay más de 500,000 allá. Y los 490,000 sí pagan. Y sí le hacen fuerza. Y sí han honrado los compromisos. No es condonar. Lo que se necesita es intervenir cada unidad productiva, entender lo que está produciendo, proveer de recursos para reactivarlo y reacondicionar deuda. Y ponerle asistencia técnica y ponerle tema de mercado. Cómo canaliza, cómo vende para poder tener flujo, para poder pagar y honrar. Eso tiene que ver con la seguridad alimentaria. Simple y sencillamente tenemos la responsabilidad como Estado, y debe entender el Estado. Y cada uno de los gobiernos que pasa son responsables de los alimentos del pueblo hondureño. Y seguimos trayendo zanahorias de Guatemala, cebollas, ajo, tomate, frijoles de Nicaragua, arroz de Estados Unidos, maíz de Estados Unidos. ¿Qué seguridad alimentaria le estamos dando? ¿Qué funcionarios de agricultura, ganadería ha tenido en los últimos 10 años, para no decir los 12 años famosos? 10 años, incluyendo el gobierno anterior, porque el gobierno anterior fue pésimo en todos esos aspectos. Y en este momento te pregunto porque... Yo siento que, mira, dos cosas pasaron. El gobierno anterior fue lo peor. Y fue lo peor en el sentido, y no, ojalá no me vean por el tema político, pero yo tengo que ser claro, cuando vos venís y no analizás políticas públicas, programas, proyectos que están en ejecución, y no analizás realmente resultados e impactos, y simplemente los quitas porque son de un color que no es el mío, perdóname, es una verdadera barbaridad y irresponsabilidad. Y eso fue lo que pasó. Entonces, ahorita a estos les está tocando reactivar todo de nuevo. Y como te digo, lastimosamente, ellos tienen que hacerlo con toda la formalidad que quieren darle. Se los está comiendo el tiempo, porque estos no están entendiendo que su peor enemigo es tiempo. Aquí hay que entender la lógica con la que papi quiere actuar, y es ya. O sea, usted agarre algo y póngalo ya a trabajar y póngalo en las manos de la gente. Pero se están tardando mucho en destrabarse. Yo creo que se necesita fuertemente tener claridad de lo que Honduras necesita. Hablaste, seguridad alimentaria, salud, control de la seguridad, tomar control de la seguridad. Y ahí sí, el presidente tiene que ir firme y serio con las estructuras que logran. Apoyo el tema del Congreso con el tema de la seguridad jurídica. Oíme, fue una vergüenza el Congreso anterior. O sea, para donde lo querrás ver, fue una vergüenza, un retroceso en todos los sentidos, ¿no? Había un diputado al que yo en determinado momento le tenía cierto grado de respeto, el diputado Barrios, pero a mí Dios me guarde, me dio una vergüenza enorme de cómo se prestó para tantas cosas, no sé si me explico. No, a mí el que me decepcionó es... el diputado Pino, que yo lo tenía un concepto altísimo en la parte económica y me decepcionó. Hugo Noé Pino, antes de que ellos fueran gobierno, tú los escuchabas en sus ponencias y tenía ciertos grados de certeza, pero la credibilidad la perdió porque para él era 1000 veces quedar bien con alguien, en este caso Mel, que por ahora voy a poner nombre, que quizás con el país mismo. Su profesionalismo. Y su propio profesionalismo, la verdad, y ese es el peso que realmente ellos están pagando. Yo creo que Honduras nuevamente se está enrutando. Ojalá que podamos encontrar rapidez en los funcionarios que entiendan que no tienen tiempo. Si ellos están pensando que 4 años
Es que son 4 años y hasta ahorita llevamos 5 meses jóvenes. Están bien equivocados. En el gobierno, como funcionarios, solo tienen 2 años. Los primeros 2 años. Ya se fueron los primeros 6 meses, solo les queda 1 año, 6 meses. Los últimos 2 años son agresivamente políticos. Agresivamente políticos. Y por más que vos querás, las cosas se están moviendo y aquí vuelven los intereses de privados como de los que están en público. Entonces, cuesta, la agenda política se empodera más que ya la agenda institucional. Sí, ya se están sonando varios candidatos presidenciales de los diferentes partidos políticos. Partido Liberal se menciona de nuevo Narrala, se menciona Calix, se menciona, no sé si Yuri, por ahí. Sí. Y del partido, bueno, de los de Libre se menciona de nuevo Rixi, y se menciona Marlon Ochoa, que dicen que es el que va a apoyar Nayib Bukele. Dice, esa es la bomba que tienen los de Libre, que Nayib Bukele va a decir, el presidente que quiero para Honduras es Marlon Ochoa. Esa es la sorpresa que ellos tienen, ¿no? O sea, según ellos. Bueno, y en el Partido Nacional se menciona María Antonieta, se menciona el Pastor Portillo, abogado y Pastor Portillo, se menciona Jorge Zelaya, se menciona Tomás Zambrano. Tomás Zambrano. Que desde mi punto de vista va a ser el más grande perdedor, así como va este gobierno. Sí, yo creo que definitivamente tienen que hablar rápido, tienen que actuar rápido. Como menciono, no pueden terminar el año con un gobierno incierto en dirección. No pueden. Pero ¿quién va a ser el más perjudicado de estos candidatos del Partido Nacional que hemos mencionado más o menos? Tomás que es el que puede... Tomás Zambrano. Porque, por ejemplo, hoy está escuchando yo que habló con el presidente de la Corte para resolver un problemita, pero no entenderán, no sé qué experiencia has tenido en las diferentes situaciones electorales del país, pero, por ejemplo, a Tito Adfura perdió la primera elección, aunque estuvieron dando canastas, sacos de víveres, estuvieron dando casas, ecofogones, pilas, dinero, perdió porque la decisión del gobierno de Juan Orlando al colocar, por ejemplo, una ministra de salud, profesora, que todavía ando viendo, con el problema de los hospitales y sin medicamentos, que la gente llora cuando se le muere un pariente por un mal manejo de salud. Lo mismo que hizo el gobierno anterior de Xiomara en salud, por ejemplo, cuando siempre dijeron que tenían el 90% de cobertura de medicamentos y nunca pasaron del 30% de cobertura de medicamentos en todos los centros de salud y en todos los hospitales. Y aparte de eso ofrecieron 8 hospitales y no dejaron ni uno. Y en este momento un mal manejo del área de salud. Un director del Seguro Social abogado y sin cabeza y sin rumbo la Secretaría de Salud. ¿No le irá a pasar factura a Tomás Zambrano ese tipo de problemas como le sucedió a Tito Adfura en la primera elección y a Rixi Moncada en la elección anterior? Bueno, el partido mismo tiene que entender que tiene que reaccionar con todos los que están al frente como funcionarios y que debemos de darle respuesta a la gente, a las necesidades, a los problemas. Yo creo que el Partido Nacional ha tenido muchos aciertos, ha hecho grandes proyectos. Yo no sé por qué algunos solamente queremos desconocer algunos avances que hubieron desde la presidencia de Juan Orlando. Mira, yo sé que hubieron errores y a diferencia de Libre, por lo menos el Partido Nacional no defendió a ninguno, lo llevó a que enfrentaran la justicia. Y no así lo que pasó con Libre. O sea, de hecho, todavía ni seguimos como estamos. El pacto de impunidad se aprobó. Bueno, fue lo primero que aprobaron, un pacto de impunidad. Satanizamos los hospitales móviles. Pero, perdóname, no es que es una competencia, ¿no? Pues tampoco quiero justificarlo. Pero es un desastre este tema de estos 8 hospitales. Por la cantidad de plata que le metieron, para la cantidad de plata que hicieron dejar tirada nada más. Porque, ¿por qué no concentrarse? Está bien 8. Uno bien, por lo menos de modelo que hubiera quedado. ¿Cuál fue el único presidente para que hizo replicarlo, 8 para aplicar el resto, ¿no? ¿Cuál fue el único presidente que hizo 8 hospitales? ¿Te acordás? Que fue Rafael Leonardo Callejas, que hizo los únicos 8 hospitales en estos últimos 30, 40 años. Sí. Lamentablemente, porque estamos ya al final del programa, tus palabras finales. Honduras, yo
quiero pedirles que tengamos fe, trabajemos, todos tenemos que unirnos. También el problema de Honduras no pasa solamente por un gobierno, pasa también por nosotros los hondureños, con una cultura de poder atender y concentrarnos más en producir, en trabajar. A los jóvenes egresados universitarios, emprendan, pongan sus negocios, el sistema financiero realmente generen esquemas de financiamiento para atender a jóvenes universitarios que recién salgan y emprendan. Y a todos el sector empresarial, pues encadenémonos, ayudemos a fortalecer lo que el país produce. Y usted que nos está viendo, consuma lo que Honduras produce. Cuando usted compra zapato hondureño, no solamente está comprando un zapato, está generando empleo y está reactivando la economía, y que posiblemente un familiar suyo se está viendo beneficiado. Camisas, ropa, zapato, todo lo que nosotros producimos. Honduras produce muchas cosas buenas también y tenemos que sentirnos orgullosos en ese sentido. Desde AMPI estamos en el fortalecimiento del desarrollo empresarial y la pequeña y mediana industria de Honduras. Muchas gracias. Ahora yo te voy a decir lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo. Porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.